¿Qué ha cambiado en Irán en las últimas, digamos, 3 semanas y por qué? El trato de Trump con Putin y Dmitriev, este trato lo llaman, Zelensky lo llama el acuerdo de Dmitriev de 12 billones de dólares. ¿Cómo está presionando a Ucrania? La inesperada confesión de Budanov. Lo recuerdas de la inteligencia, ¿verdad? Sobre los plazos para el fin de la guerra, la historia sobre Erdogan, Irán, Israel, Erdogan. Inesperado, ¿verdad? Que salió a la luz justo ahora. El fortalecimiento de la OTAN y por qué Europa tiene un miedo pánico a una Ucrania fuerte después de la guerra. Y luego pasaremos a la política interna. Comunistas en las alcaldías de ciudades estadounidenses, no de Honduras, sí, y no de Mozambique. 3 discursos extensos de Trump sobre el comunismo y casos sonados de robos en ciudades gobernadas naturalmente, como ya habrán adivinado, por demócratas. Al final, ¿por qué todo esto en conjunto juega más a favor de los republicanos que en su contra? Empecemos con lo que analizamos hace unas semanas, cuando quedó completamente claro que con el régimen iraní actual es imposible llegar a un acuerdo a largo plazo. El 17 de junio en Islamabad, como saben, se firmó un memorando. Entonces, 60 días de tregua a apertura del estrecho de Hormuz, Irán se compromete a desminar el estrecho, el Shah se compromete a levantar el bloqueo naval. Y bueno, aunque estaba claro que esto estaba un poco en el aire, el acuerdo parecía ser un paso hacia una posible desescalada. Ni siquiera parecía un paso. Pero ya el 28 de junio sí, el primer golpe serio a este alto al fuego. Un dron iraní ataca a un petrolero panameño con petróleo catarí. Muere un ciudadano de Qatar, la primera víctima civil confirmada desde la firma del alto al fuego. Estados Unidos lanza ataques contra 10 objetivos iraníes. Recuerden, sí, por así decirlo, no es ojo por ojo, ojo, pero los estadounidenses ojo, o sea, 10 ojos por un ojo, y los israelíes 1020, 1027, recuerden, ¿por qué 1020, 1027 por uno? ¿Sí? Eso es lo que los árabes pidieron, o sea, por el sargento Hill, sí, entregarlo, 1027 árabes quisieron de regreso. Desde entonces, o sea, el precio de una vida judía es de 1027 vidas árabes. Bueno, en América es distinto, 10 por una, es decir, ellos dieron un golpe, nosotros dimos 10 golpes. El alto el fuego, entonces, está a punto de romperse, pero formalmente se mantiene, porque, bueno, nadie creó ningún mecanismo para controlar su cumplimiento, simplemente es imposible. Y pues lo hicieron al aventón, ¿verdad? Todo esto sucede en el contexto de un evento sin precedentes. Del 4 al 9 de julio, ya en estos días, tenemos 6 días de funerales de Estado para el Ayatolá Ali Khamenei. El 8 de febrero, el primer golpe de esta guerra. Los funerales están acompañados entonces de enormes multitudes que corean muerte a América, muerte a Israel y de llamados directos desde el escenario, a matar a Trump y a Netanyahu. Bueno, si matamos a su líder, ¿por qué no exigir que ellos maten a nuestro líder también? Intentaremos que no se infiltren aquí, ¿verdad? Al mismo tiempo, el nuevo líder espiritual es el hijo del difunto, o sea, Mojtaba Khamenei. Según toda la información, él también resultó gravemente herido en el mismo ataque que mató a su padre, ¿verdad? Se presume que está desfigurado y según algunos informes perdió una pierna. En los 6 días de luto no ha aparecido en público ni una sola vez. Eso, de alguna manera, ya de por sí genera una cuestión de legitimidad del nuevo poder dentro del propio Irán. Precisamente esta semana, el 7 de julio, en pleno luto, Irán, según afirma Washington, ataca a 3 buques mercantes. Un barco en el estrecho de Hormuz. Vamos a hacer una pausa y dar un paso atrás, para poder ver mejor los acontecimientos que se están desarrollando ante nosotros, ¿de acuerdo? Un paso atrás. Ahora veamos todo lo que está sucediendo desde la perspectiva de Irán. Normalmente los analistas de los medios no suelen hacer esto, probablemente porque los canales y las publicaciones en las que trabajan los periodistas tienen sus propios puntos de vista sobre la vida. Es decir, ya sea puntos de vista establecidos o pagados. Y no quieren que se expresen ideas que no coincidan con sus puntos de vista, ya sea sobre política, temas sociales, religión, etc. Y nosotros podríamos hacer lo mismo, pero somos independientes, nadie nos paga. Y por eso podemos hacer lo que queramos. En el mundo hay 240 millones de chiitas y 1.700 millones de sunitas.
Otras ramas, como los alawitas, los ahmadíes, los ibadíes, todos juntos suman menos de 50 millones de personas. Irán, además de ser un estado chiita, también está ubicado en medio de un mar de árabes. Mientras que ellos mismos son persas, es decir, hablan farsi, y por decirlo suavemente, no les caen muy bien los árabes. Y los árabes les corresponden de la misma manera. Históricamente tienen algunas cuentas pendientes entre ellos. Entonces los sunitas, encabezados por Arabia Saudita, rechazan mucho más a los chiitas que a los judíos. Esto viene desde la época de la guerra entre Irán e Irak. Irán empezó a prepararse para no dejarse destruir. El desarrollo agresivo de tecnologías de defensa, la construcción de instalaciones subterráneas y la creación de proxies en toda la región. Esta es una respuesta natural de los chiitas iraníes ante un posible enfrentamiento con los sunitas que los superan ampliamente en número. Para movilizar a su propia población era difícil hablar de una lucha inminente contra hermanos, aunque fueran de otra rama de la fe. Por eso se eligió a un chivo expiatorio. Como siempre, ¿quién resulta ser el chivo expiatorio? Ya lo adivinaste, el judío. Bueno, en Estados Unidos dicen boogeyman, Israel. Al mismo tiempo, el liderazgo de Irán entendía perfectamente que Israel no tenía intención de atacar a Irán. Pero estaban muy nerviosos por el hecho de que Israel pudiera llegar a un acuerdo, formar una alianza con los sunitas, y que las tecnologías israelíes serían utilizadas en la lucha entre, digamos, las diferentes ramas de una misma fe en Alá. De ninguna manera estoy diciendo que Irán sea un régimen bueno, amable, encantador o simpático. Estoy hablando de la situación en la que se encuentran y de cómo ven las cosas desde adentro hacia afuera. Con la llegada de Trump, desde su punto de vista, empezaron a suceder cosas terribles. Israel, que posee increíbles tecnologías militares, comenzó a firmar uno tras otro acuerdos con los enemigos mortales de Irán, con los Estados Unidos. Bueno, está bien con los periféricos. Y aquí comenzó la preparación para el establecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Es decir, Arabia Saudita decidió ignorar la llamada piedra de tropiezo. Bueno, los judíos que viven en la orilla izquierda del Jordán, y reconocer a Israel y hacer la paz con él para que Israel haga algunos gestos respecto a los árabes que viven en el valle del Jordán. ¿Para qué, desde el punto de vista de Irán, Arabia Saudita establece o quiere establecer relaciones con Israel? Por un solo objetivo. ¿Cuál? Desde el punto de vista de Irán, para luchar contra Irán. La Brigada Palestina. Solo para que lo recuerden, si no lo sabían, durante la Segunda Guerra Mundial no era una brigada compuesta por árabes. No había ni un solo árabe allí. Ellos lucharon del lado de Hitler. Era una brigada formada por judíos que vivían en el territorio de Israel, Judea y Samaria. Dentro del cuerpo británico lucharon contra los alemanes y además también liberaron campos de concentración. Asustado, Irán empezó a actuar y organizó el ataque de Hamás contra Israel. Mató a más de 1000 judíos y capturó a unos 300 como prisioneros. Ellos sabían exactamente que Israel iba a empezar a responder, y sabían con certeza que los sunitas no podrían firmar un acuerdo con Israel en esa situación. También trabajaban y siguen trabajando febrilmente en la creación de armas atómicas, para asegurarse de que los vecinos de Estados Unidos no los ataquen. ¿Por qué? A un estado que posee esa bomba que todos temen, nadie se atreve a atacar. Ucrania la entregó y fue atacada. Desde su punto de vista, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Como resultado de lo ocurrido, como resultado de su cercanía a la creación de la bomba, el objetivo de Estados Unidos coincidió con el de Israel, ¿verdad? Y comenzó el ataque contra Irán. Con la aprobación y ayuda de esos mismos sunitas, a quienes Irán más teme, el líder espiritual de Irán fue eliminado. Junto con él, su familia, varios miembros de su familia, y también muchos miembros de la dirigencia de Irán, del gobierno iraní y militares. Ahí sí, Estados Unidos e Israel. Junto con los sauditas, con los países sunitas, pues, destruyeron el ejército, la marina, la defensa antiaérea y la aviación del país. Irán, pues, usó sus dos últimos haces. Uno es bloquear el estrecho y el otro es empezar a bombardear Israel desde Líbano con la ayuda de Hezbollah. Pero los pro-iraníes, pro-rusos, los proxies que están ahí, bueno, hace apenas 2 años, en gran medida podían causarle muchos problemas a Israel.
pero ya están bastante debilitados, e Israel ha reducido sus capacidades de combate. Ante el éxito de Irán al bloquear el estrecho, Estados Unidos propone negociaciones. Entonces, al mismo tiempo, envía a las negociaciones en Israel de entre 350 millones de personas a dos judíos, Kushner y Bitkov. O sea, desde el punto de vista de Irán, es como si les hubieran escupido en la cara y luego lo hubieran restregado aún más. Estas dos personas, dos judíos, son enemigos naturales desde su punto de vista, porque desde el punto de vista de los iraníes, ellos apoyarán a Israel desde el principio. El bloqueo del estrecho resultó ser tan exitoso que a Irán, por así decirlo, se le permite comerciar con petróleo. Y los barcos estadounidenses, parte de los barcos con infantes de marina estadounidenses, empiezan a salir uno tras otro de las aguas del Golfo Pérsico. Además, el enemigo más fuerte, es decir, Estados Unidos, también tiene su propio talón de Aquiles. Se llama elecciones en noviembre. Y entonces Irán cree que puede influir para que el presidente de Estados Unidos quede impotente después de esas elecciones. Es decir, hacerle a Estados Unidos lo mismo, o casi lo mismo que Estados Unidos le hizo a Irán. Prácticamente dejar fuera de combate al líder del Estado estadounidense. Ahora bien, ¿qué sucede después? Entendiendo lo importante que es que el Congreso no le permita actuar a Trump, la tarea de Irán, desde su punto de vista, es ganar tiempo. Prometer hacer todo lo posible para que los estadounidenses piensen que realmente algo puede suceder. Luego cambiar un poco la situación, luego un poco más, siempre manteniendo un pedazo de queso o salchicha o jamón, no sé, frente a sus narices. Todo el tiempo ir retrasándola un poco. Así es, empezamos. Entonces, su tarea es inventar historias, quejarse y explicar que tienen facciones que no les permiten, que nosotros somos buenos y que hay malos, y por eso no pueden. Pero en realidad, como se dice, actúan desde un solo centro, desde un solo punto de decisión y juegan al policía bueno y al policía malo. Es un juego habitual al nivel de un pequeño escuadrón de policías. Todos lo hacen, ¿no? El policía bueno, en nuestro caso, son los civiles, y el policía malo son los guardias, los oficiales y demás. Entonces, en el momento en que las negociaciones ya deberían pasar a una fase, digamos, productiva para evitar que lleguen a esa fase, vuelven a bombardear los buques petroleros. Y le muestran al mundo entero quién manda. Como diciendo, ustedes tomaron el rumbo equivocado y no se pusieron de acuerdo con nosotros, así que no se los vamos a permitir. Sí, y ellos mismos guardan silencio y dicen que fuimos nosotros los que bombardeamos, ¿verdad? Bueno, solo podemos suponerlo porque, ahí están sus drones y todo lo demás, y así sucesivamente. Entonces, eso no significa en absoluto que en Irán la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Eso significa precisamente que en Líbano, la mano izquierda y la derecha son controladas desde un mismo centro. Entonces, si es el hijo del ex líder acostado en la cama o alguien más, si es una sola persona o un comité, para nosotros eso no importa en absoluto. Lo importante es el juego. Y desde mi punto de vista es completamente obvio. Si lo piensas bien, desde su punto de vista es lógica. Bien, ahora volvamos a nuestra historia. Ya entendiendo lo que les sucede a ellos para que veamos un poco diferente lo que nos pasa a nosotros ahora, ¿sí? La reacción de Estados Unidos al bombardeo de los petroleros es instantánea. El Ministerio de Finanzas retira la licencia. Les dimos permiso para vender. Ahora la revocamos. Permitieron a Irán vender petróleo con entrada en vigor inmediata. Bueno, solo ventas, es decir, para cerrar los tratos que ya han comenzado ahora. Y los barcos ya partieron. Al mismo tiempo, CENTCOM lanza una serie de ataques contra objetivos iraníes. Sistemas de defensa aérea, comunicaciones, almacenes de drones. Allí hay colocadores de minas. En la noche del 7 al 8 de julio, el CGRI responde con misiles y drones en dos direcciones, Kuwait y Bahrein. Ahí se encuentran las bases estadounidenses. Casi logran dar en los objetivos que querían, ¿verdad? No hubo víctimas. Pero las sirenas sonaron, hubo una alerta de combate ahí. El 8 de julio ya desde Ankara, Donald Trump hace un resumen. La tregua ha terminado. Donald Trump dice, creo que todo ha terminado. Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Y como se dice, ahí sí se soltó. Entonces llamó a los líderes iraníes escoria, personas enfermas, y añadió, si tuvieran una bomba atómica, la usarían.
Pero eso lo dice para su propia audiencia. Miren qué bien hice en darles un golpe antes de que tuvieran una bomba atómica. Al mismo tiempo, advierte que aún no se han realizado ataques contra plantas eléctricas ni plantas desalinizadoras. Y bueno, tampoco contra los campos, por así decirlo, y otras cosas. Sí, no quiero hacer eso, pero si es necesario lo destruiré. Todavía no estamos seguros de si ocurrirá o no. Y ahora, algo que tiene que ver con mucho más dinero que todo el petróleo de Irán junto. Trump y el Kremlin lo están discutiendo. Ya sabemos exactamente qué están discutiendo. Un mito, un acuerdo económico de casi 12 billones de dólares. Y está directamente ligada al destino de Ucrania. Por eso Zelensky estaba nervioso al respecto. A principios de febrero, él lo declaró públicamente. La inteligencia ucraniana me mostró los documentos que en Kiev llaman el paquete de Dmitriev. Fue propuesto a Rusia y a Estados Unidos. Es una cooperación económica conjunta, con un monto total de 12 billones. Es decir, estas son las palabras directas de Zelensky. La inteligencia me mostró el llamado paquete de Dmitriev, que él presentó en Estados Unidos. Son alrededor de 12 billones. Eso fue lo que él les dijo a los periodistas en ese momento. Se trata de proyectos conjuntos en aviación, energía, extracción de minerales y combustibles fósiles. Además, la reanudación de los pagos entre países en dólares. Eso, por supuesto, le va a gustar a Trump, pero no le va a gustar nada a China. Es decir, sobre el restablecimiento efectivo de relaciones económicas normales en Moscú y Washington, en caso de que se resuelva el tema de Ucrania, es decir, volver al status quo. Entonces Estados Unidos es la potencia más importante del mundo, el único polo, el único centro. Rusia se somete a ella, pero tiene un estatus especial, porque hay un acuerdo de 12 billones así de grande. Una locura, como se dice, ¿no? Dicen que el autor del paquete es Kirill Dmitriev, el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa. Un hombre que todo este tiempo mantiene un canal directo de comunicación con el representante especial estadounidense, Steve Witkoff. Él es quien se encarga de esto, y también de Ucrania, y por supuesto de Irán. El vocero del Kremlin, Peskov, calificó estas propuestas como una manifestación natural de intereses comunes. La Casa Blanca nunca ha confirmado ni verificado oficialmente la existencia de este paquete. Guarda un silencio muy revelador. ¿Qué significa esto en la práctica? Moscú vincula directamente cualquier movimiento sobre Ucrania no solo a las demandas territoriales y políticas, pero también a una revisión a gran escala de toda la arquitectura económica de las relaciones de Rusia con Washington. Eso sería entonces algo sin precedentes, de verdad, porque no sé si en esa magnitud o no, pero en su momento Bush hijo le propuso eso a Putin. En su momento Clinton le propuso algo así a Rusia. Obama intentó hablar de eso. Pero por alguna razón Rusia le propone esto a esa persona terrible y espantosa llamada Trump. ¿Cómo se puede presionar directamente a Ucrania? Muy directamente. Si Washington tiene un interés económico real en este paquete, la administración estadounidense tiene un incentivo incorporado para presionar a Kiev. ¿A qué? A terminar. Simplemente lo detienen y ya. O sea, lo detienen y ya. ¿Entendieron? Ya. Zelensky marcó de inmediato la línea roja. Cualquier acuerdo bilateral similar entre Estados Unidos y Rusia no debe violar la constitución ucraniana. Y tanto Rusia como Estados Unidos piensan, pues cambien su maldita constitución. Eso no significa que sea la posición correcta. Simplemente, Rusia en su momento decía, si ustedes dejan de ser un estado unitario y se convierten en algo como Estados Unidos, sí, en estados y cosas así, en un estado federal, entonces no los atacaremos. Pero entonces Ucrania dijo que no iba a cambiar su constitución, y Rusia la atacó. Y Estados Unidos no atacó a nadie, pero puede decir o cambian su constitución o dejamos de venderles armas, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes no nos venden, los que venden son los europeos. No, ¿ven? Ellos nos las regalan. Ellos le roban dinero a su propio pueblo, vienen a pagarnos ese dinero, y con ese dinero podemos dejar de darles. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿A quién le van a comprar? ¿A Rusia? ¿Le van a comprar armas a Rusia para pelear contra Rusia? ¿Sí? Bueno, no importa. Entonces, aquí hay un detalle que muchos medios simplemente pasan por alto. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirill Budanov, sí, ese mismo Budanov que antes encabezaba la inteligencia militar, la GUR. Esta semana, en una entrevista extensa, ya lo mencioné, RBK Ucrania hizo una declaración que vale la pena citar por completo, como se dice.
A la pregunta directa, ¿hay alguna posibilidad de terminar la guerra al menos este año? Él respondió, hay una posibilidad. Y en primavera, el ritmo de las negociaciones era muy bueno. Ahora todos hemos entrado en una fase de escalada, todos lo entienden. Para salir de la escalada, normalmente se necesita la máxima escalada. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Sí? No, no es absurdo. Psicológicamente, que ahora haya una escalada, luego una desescalada y después continúe el diálogo es algo humano que por alguna razón funciona. O es pura psicología, ¿verdad? Y bueno, claro, si todas las partes están interesadas en esto, ¿verdad? Y si las partes están interesadas, entonces funcionará. La lógica es simple y en cierto modo cínica. Para que las partes se sienten a la mesa, el conflicto primero debe llegar a su punto máximo. A la pregunta sobre concesiones territoriales, Budanov respondió sin la menor ambigüedad. Cualquier compromiso sobre los territorios ucranianos o las fronteras es absolutamente imposible. Y aquí surge la pregunta, ¿a qué se refería él? O sea, ¿se refiere a que lo que Rusia ya capturó se quedará con ello? ¿O se refiere a que hay que expulsar a Rusia para que se vaya? Lo que Ucrania no puede hacer naturalmente, ¿verdad? O entregarles a los rusos todo lo que piden, pero nada más. O sea, en realidad no se entiende nada. ¿Cómo aprenden tan rápido las personas que llegan al poder a hablar de modo que no se entienda nada? Eso es. Ahora entonces le hicieron otra pregunta directa. ¿Está relacionada la ventana de oportunidades con las elecciones de noviembre? Bueno, al Congreso de Estados Unidos, naturalmente. Sí. Entonces él dio una respuesta igual de evasiva, de forma muy evidente. ¿Y cómo era el chiste sobre la información política en el ejército ese, cómo se llamaba? Sí, bueno, el capitán ahí, digamos, le da la charla de formación política al soldado, a los soldados. Ya empezó a olvidar las palabras. Qué bien, empecé a olvidar no las palabras, la información política, sino la información política. Un soldado levanta la mano y dice, usted dijo que Rusia la vez pasada alcanzaría muy rápido. O sea, a Estados Unidos en la producción de carne y leche. ¿Y cuándo vamos a tener carne por fin? Y el capitán le responde al soldado Rabinovich. Siempre Rabinovich hace la pregunta. Pues, le respondió de manera evasiva. Él dijo, Rabinovich, vete a... Bueno, más o menos así respondió Budanov. A la pregunta de si la ventana de oportunidades está relacionada con las elecciones de noviembre al Congreso de Estados Unidos, él dijo, ese es uno de los factores, pero créanme, no es el principal, aunque sí bastante significativo. ¿Qué entendieron de esto? También respondió que, independientemente del resultado de las elecciones intermedias, Trump seguirá siendo una figura política principal en Estados Unidos. No, no lo será. El presidente de Estados Unidos no lo será. Es decir, cualquier dificultad interna después de noviembre afectará principalmente la política interna estadounidense y no la posición de negociación de Washington sobre Ucrania. Vaya. Wow. Eso es un reconocimiento, de hecho es algo bastante raro. Una persona que está en el mismo centro del poder ucraniano por primera vez lo dice pública y directamente. La fase activa de la guerra realmente podría terminar este año y las elecciones estadounidenses son parte del cálculo general de todas las partes, incluido Kiev. En medio de todo esto, la OTAN está mostrando músculo de forma ostentosa. Según el secretario general de la alianza, este año en Ucrania, en Fuerzas Armadas, es decir, invirtieron algo así como 1 billón, sí, 1 billón, dijo, de dólares. Y la siguiente cifra que solicitarán a los países será de 1,5 billones. ¡Wow! Se está discutiendo avanzar hacia el objetivo común de destinar el 5% del PIB a la defensa para todos los miembros de la alianza, considerando que hasta hace poco muchos países apenas alcanzaban el 2% y de hecho pagaban más cerca del 1% Trump en Ankara. No perdió la oportunidad de recordar quién logró este cambio. Hace 2 años no nos respetaban. Él se refería a nosotros, a América. La OTAN se reía de nosotros, todos se reían de nosotros. Hace 2 años estaba Biden, sí, ya nadie se ríe. Él es un encanto, me refiero a Trump. Y agregó algo fundamental que muchos críticos prefieren no notar. Sin su presión personal máxima y dura, los países de la OTAN nunca habrían aumentado voluntariamente sus gastos, ni siquiera al 2%, y mucho menos al 5%. Al mismo tiempo, él mismo lo reconoce.
Estos mismos países lo detestan abiertamente. Sí, en mi opinión, lo odian con un odio feroz, precisamente porque él les exige lo que no se les había exigido en décadas. Pero según él, incluso los propios líderes de la alianza, en el fondo, entienden profundamente que esto se hace por su propio bien, por su propia seguridad. Bueno, yo diría esto: si alguien me protegía y yo no tenía que hacer nada al respecto, y de repente viene y me dice, ya no te voy a proteger más, tienes que fortalecer tus músculos, gastar, no lo querría mucho. Por separado, Trump habló sobre contratos de defensa específicos que surgen directamente de este nuevo nivel de gastos. Lockheed Martin está creando en Europa una empresa de clase mundial para los misiles Patriot. Northrop Grumman está promoviendo la venta de tecnología avanzada de drones estadounidense. Entonces, varias empresas estadounidenses y europeas anuncian asociaciones para la producción de sistemas de misiles tácticos del ejército, así como nuevos misiles Barracuda especialmente para Polonia. Y aquí hay una historia que salió precisamente durante la visita de Trump a Ankara y que hace que veamos de otra manera toda la retórica anti-israelí de Erdogan en los últimos años. Ahora se las cuento en un par de minutos. Entonces, el ex vocero oficial del hospital Ichilov de Tel Aviv, Avi Shoshan, habló sobre la historia en un canal israelí. Ese año en Canadá hizo una declaración que de inmediato se difundió por todo el mundo. Según él, hace aproximadamente 7 años, cuando el presidente turco estaba gravemente enfermo, supuestamente de cáncer, el Mossad, con la autorización personal de Netanyahu, envió en secreto a un médico israelí a Turquía, quien le salvó la vida a Erdogan. El médico era del hospital Ichilov. Ichilov es un hospital, voy a decir el nombre, dijo él, salvó a Erdogan, un médico de Israel. Israel lo salvó, eso fue lo que dijo Shoshan. Él enfatizó que el médico actuó como representante del Estado de Israel a petición del Mossad, por encargo del primer ministro. Voló allá y salvó la vida de Erdogan. No hubo confirmación oficial de esta historia ni por parte de Israel, ni de Turquía, ni del propio médico, cuyo nombre nunca fue revelado. Cabe señalar que informes anteriores, en enero de 2022, realmente indicaban que el profesor Itzhak Shapira, entonces subdirector del mismo hospital Ichilov, asesoró a Erdogan en cuestiones médicas. Pero sin ninguna mención de una misión secreta, operaciones del Mossad ni nada por el estilo. Sin embargo, independientemente de cuán precisa sea esta versión en particular, la propia situación es simbólica. La persona que hoy públicamente llama genocidio a las acciones de Israel y rompió relaciones diplomáticas con ese país, según esta versión, le debe la vida a un médico israelí. No a cualquier médico, sino a uno que vino especialmente desde Israel a petición suya. Por cierto, este no es un caso aislado. Una y otra vez resulta que incluso aquellos que más fuerte gritan «destruyan a los judíos», destruir Israel, cuando ellos o sus seres queridos están en problemas, ¿a dónde recurren? ¿Allá? Allá, por especialistas israelíes por las tecnologías judías. Esto, por supuesto, no detiene en absoluto el antisemitismo como fenómeno. En la Alemania de Hitler también solían acudir a médicos judíos para recibir tratamiento, a quienes antes públicamente se les había llamado a matar. Luego, los que habían sido salvados volvían a la calle y participaban en el acoso o en el asesinato de esas mismas personas que acababan de salvarlos. Otra capa de este panorama que rara vez se menciona en voz alta en los medios occidentales. En cuanto la guerra realmente empiece a acercarse a su fin, comenzará una pelea completamente diferente sobre qué hacer con la propia Ucrania después. La Unión Europea y, en primer lugar, Alemania temen de manera casi paranoica el escenario en el que Estados Unidos comience a invertir a gran escala en la reconstrucción de la economía ucraniana. Por eso incluso ahora están tratando de asignar 100 millones de euros para invertir rápido, en cuanto si algo termina o empieza allá, para que Estados Unidos no alcance a hacerlo primero. Y Ucrania, con su mano de obra barata, enormes recursos agrícolas y un sector industrial fortalecido y equipado por la guerra, se convertirá en un competidor industrial directo para, bueno, los ya establecidos y obsoletos. Aportar parte de la economía será una gran economía de Europa Occidental. Por eso Bruselas está haciendo todo lo posible para incorporar a Europa en la Unión Europea ahora, mientras está lo más debilitada posible por la guerra y depende de la ayuda externa, Bruselas agitando la zanahoria. Una zanahoria son 95.000 millones, otra zanahoria son 100.000 millones.
Formalmente esto parece que Bruselas está haciendo todo lo posible, pero en realidad está imponiendo restricciones sobre qué sectores Ucrania tendrá derecho a desarrollar y cuáles no, dejándole el derecho de trabajar principalmente en aquellos sectores que no representan competencia para las economías ya existentes de la Unión Europea. Esto en esencia es un intento de conservar la situación durante años. Bueno, es como hacer que Ucrania dependa de Bruselas incluso antes de que el país se recupere después de la guerra, convirtiéndolo no en un socio igualitario, sino en un jugador subordinado y menor dentro de la economía europea. Bueno, está bien, pasemos a América y avancemos, por así decirlo, hacia el final de nuestro largo monólogo. Los republicanos tuvieron muchísima, hasta indecente suerte, aunque ellos mismos difícilmente lo expresarían de esa manera. En Nueva York y en varias otras ciudades estadounidenses, los jóvenes educados en las universidades con retórica y propaganda anticapitalista en los últimos meses han llevado al poder a personas abiertamente. Bueno, ellos se llaman a sí mismos socialistas, pero en realidad son marxistas, fascistas, comunistas, ahí hay de todo. Y no solo en cargos de alcaldes, ¿no?, sino también en comités legislativos, asambleas, consejos municipales e incluso en el Congreso. Tomemos el principal símbolo de esta ola, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El 4 de julio, en el día del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, de pie, bueno, en realidad estaba sentado en la histórica mesa de George Washington, pronunció un discurso en el que no alabó al país, sino que de hecho dijo: «Vemos el país más rico de la historia del mundo, un país donde los niños se van a dormir con hambre». Mientras el primer trillonario del mundo ansía más, vemos monopolios que dominan cada industria y oligarcas que compran elecciones. Bueno, así que, gran discurso para el 250 aniversario del país. Llamó a Estados Unidos un escenario de excelencia, y su propia tesis sobre la excepcionalidad estadounidense no la relacionó con el espíritu del país, sino con una política migratoria liberal. Hay que abrir las puertas, dejar entrar a todos. Entonces, así es como seremos esa nación excepcional y especial, ¿verdad? Un poco antes, al anunciar la ejecución del presupuesto de la ciudad, Mamdani dijo: «Equilibramos el presupuesto gravando a los ricos. Y no lo equilibramos a costa de los trabajadores, y nunca lo haremos». Sin embargo, en realidad, la ciudad recibió esa ayuda de emergencia del estado de Nueva York. 5,5 mil millones que, por cierto, fueron robados, quitados, hurtados a los contribuyentes más comunes y corrientes del estado, quienes también vivían en la ciudad. También incluyendo a los habitantes de Rochester y Buffalo, quienes no eligieron a Mamdani. Además, parte de ese equilibrio se logró a costa de posponer los pagos de pensiones. Piénsenlo bien. Ellos dicen: «Oh, lo equilibramos». ¿Y cómo? Pues pospusimos las pensiones para después. ¿Cómo que para después? ¿Y ahora qué? Pero necesitábamos equilibrar, es decir, trasladando los problemas al futuro en vez de resolverlos. En esa misma conferencia de prensa se permitió una frase especialmente reveladora, citando al economista libertario Frédéric Bastiat, pero tergiversando sus palabras. Hayek decía: «Si debemos quitar la pensión para que no sean socialistas. Estos últimos meses han demostrado», dijo él, «que los socialistas entienden la economía mejor que los capitalistas, quienes han sido perjudiciales. Somos capaces de resolver los problemas de su fracaso administrativo de muchos años a través de nuestros propios principios. Pero les recuerdo, su principio es el siguiente: si ves algo, corre, agarra, quita, golpea la pensión, ataca la cara con un hacha, si no te gusta, roba, dañino». Nuestros propios principios, les recuerdo, su principio es el siguiente: si ves dinero, lo resolveremos. Y antes, en una entrevista con CNN, tampoco ocultaba sus puntos de vista. «Tengo muchas quejas sobre el capitalismo», dijo él, refiriéndose solo a Luther King. «Llámenlo democracia. Esto es socialismo democrático. Debe haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país». Él, por cierto, no lo cree, y ella es la quinta esencia de lo que está sucediendo en el Partido Demócrata en este momento. Ya no son socialdemócratas en el sentido europeo. Son personas que abiertamente y con orgullo se llaman socialistas, bueno, marxistas, ¿no?, que están ganando elecciones en las ciudades más grandes del país y ya están haciendo planes para una expansión federal. Mamdani apoyó personalmente a 3 candidatos al Congreso en las primarias de junio en Nueva York y los 3 ganaron. Primarias dentro del partido. En lo que nos concierne personalmente, ¿cómo exactamente los estrategas republicanos planean usar estas citas específicas, estas victorias específicas de los
socialistas en la campaña electoral de este otoño. ¿Y qué significa esto específicamente para los votantes de habla rusa? En California, en Nueva York y en otros estados que en su momento huyeron del socialismo. Ahora les cuento en un segundo. Y aquí es donde entra en juego Trump. Programas bien estructurados y desarrollados, así como ofensivas, pero sobre el socialismo están expuestos no en un solo discurso, sino en 3 discursos seguidos. Él los pronunció durante una semana. El primer informe importante fue el 1 de junio o de julio. Una frase corta pero programática. Como vemos ahora, el comunismo es la mayor amenaza para nuestros educadores. Estoy de acuerdo con él. El comunismo es la mayor amenaza para... Creemos, ahora vemos que el comunismo es la mayor amenaza para nuestro país. Estoy de acuerdo con él. El comunismo es la mayor amenaza para nuestro país. La segunda, el Monte Rushmore. El 3 de julio, en vísperas del Día de la Independencia, pronunciado en el Parque Nacional que tradicionalmente se asocia con la retórica unificadora y no política. El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Es la mayor amenaza para nuestro país. Más grande que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11 de septiembre. También tocó el tema de los recién llegados al país, cuyas ideas, según él, son completamente opuestas al estilo de vida estadounidense. Y llamó a los republicanos a eliminar el filibusterismo en el Senado y aprobar la Save America Act. La ley sobre la verificación obligatoria de ciudadanía al registrarse como votante. Lo tercero y lo más importante para nuestro tema. Esta es la conferencia de prensa final de la OTAN en Ankara, el 8 de julio, donde de manera significativa, al menos la mitad del discurso estuvo dedicada no a Irán ni a la OTAN, sino precisamente a los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Se supondría que debería haber sido al revés, ¿no? Por así decirlo. Prácticamente también tocó el tema de Estados Unidos y de política exterior, nada. Ahí quería contarle al mundo entero lo que iba a suceder. Ahí, Trump unió todos sus pensamientos y declaraciones más sinceras de la manera más directa posible. Él contó que se volvió el número 1 en TikTok. Precisamente porque, según sus propias palabras, todo lo que hago es hablar sobre el comunismo. Y añadió una frase clave que, en esencia, es su estrategia electoral expresada literalmente. Mis palabras sobre lo grandioso que es nuestro país. Sobre lo exitosa que es nuestra nación y lo malo que es el comunismo y lo locos que están esos tipos. Y no son socialdemócratas, no es eso. Son comunistas los que se postulan. No quieren a Dios. Ellos no quieren que nosotros, que nuestro país tenga éxito, no quieren que nuestro país sea exitoso, no quieren que a nuestra gente le vaya bien. La lógica de este programa de 3 partes está armada de forma muy metódica, yo diría. Primero, mostrarle al votante lo que realmente ya se ha hecho bien en el país durante el año y medio de su presidencia. Según él, una cifra récord de 19.2 billones en inversiones. Quiero decir una cosa de inmediato al respecto. Entonces Trump dice 19.2 billones, no sé en base a qué. La oficina presupuestaria dice que son 10 billones y los críticos dicen que es aún menos. Pero quiero decirles, señores, porque en 4 años de Biden el país recibió menos de 1 billón en inversiones externas. Y en 1 año y medio de Trump, bueno, está bien, digamos 5 billones, ¿sí? Eso ya es 10 veces más de lo que, digamos, recibió Biden. Así que 19.2, 10.4 en realidad no tiene sentido, ni para mí 1 billón es una cifra incomprensible. Por eso no importa cuántos billones sean, es impresionante. Así es entonces, ya se están construyendo nuevas fábricas en todo el país, desde automotrices hasta farmacéuticas. De chips, por cierto, ¿verdad? Los aranceles, que según afirma Trump, están ayudando a traer la manufactura de regreso a Estados Unidos. Ahora está creando la mayor cantidad de empleos en la historia del país. Luego Trump habla sobre lo que aún nos queda por hacer. Él, bueno, por así decirlo, muestra, esto es lo que proponemos nosotros y esto es lo que muestran los demócratas. Ellos son socialistas. Esto es lo que promueven. Ellos llaman a hacer algo nuevo. Ellos llaman a robar, a quitarles a aquellos que ya han logrado algo. Y según la propia formulación de Trump, los comunistas, que al llegar al verdadero poder federal, volverán a ese mismo engaño, robo y saqueo que, según su versión, ocurría durante la administración de Biden.
Bueno, dije según su versión, pero ya vemos una enorme cantidad de violaciones, robos, enriquecimiento ilícito y corrupción que han ocurrido. Esta imagen se completa con una serie. Investigaciones de alto perfil y casos penales relacionados específicamente con ciudades y estados que han estado bajo el control de los demócratas durante muchos años. Se trata también de una investigación federal contra los gobernadores de California y otros estados como Minnesota sobre Gavin Newsom y una serie de casos sobre el uso indebido de fondos presupuestarios a nivel municipal en varios estados donde el mismo partido político ha estado en el poder durante años. Son estos casos concretos los que los estrategas republicanos planean sacar a la luz, junto con la retórica sobre la amenaza comunista, para que el votante promedio no tenga una imagen abstracta, sino una imagen lo más concreta posible en su mente. No es solo una mala ideología en algún lugar lejano, es un robo concreto de dinero concreto de contribuyentes concretos, de todos nosotros. Y precisamente por aquellas personas que al mismo tiempo le hablan públicamente al votante de la necesidad de una redistribución más justa de la riqueza. O sea, ¿quieren robarnos aún más? A pesar de toda la complejidad y preocupación de este panorama, si lo analizamos detenidamente, en realidad beneficia a quienes saben explicarlo de manera simple, clara y sin pánico innecesario. La victoria de los comunistas en algunas ciudades no es el comienzo de una nueva era, sino una lección preocupante pero útil que una parte significativa de los votantes habrá aprendido para noviembre. Ya se puede ver esto al observar los resultados de esta política en el propio bolsillo en Nueva York. La historia es cíclica. El péndulo se movió bruscamente hacia la izquierda, pero también se moverá en la dirección opuesta. Como ya ha sucedido varias veces en la política estadounidense, damas y caballeros, suscríbanse, activen la campanita, denle a la campanita con todas sus fuerzas, o suavemente, si quieren tocarla suavemente. Vamos a analizar juntos lo que sucede a continuación. Continuará